Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309 y WhatsApp más 502 4242-9309. Hoy es el día sábado 7 de agosto del año 2021 y son exactamente las 6:57 de la tarde, 7 menos 3 minutos de la noche. Entonces, vamos a hablar en esta ocasión de lo que he llamado, el tema lo he llamado el extraño camino de la fe. El extraño camino de la fe. Yo pienso que si no estás haciendo cosas extrañas, o si no te ha hecho hacer cosas extrañas en tu vida, es porque no estás aplicando bien tu fe. Cuando uno aplica su fe, llega uno a un punto en que el Señor le empieza a pedir a uno que haga cosas extrañas. Cosas para las cuales se requiere mucho valor. Cosas extrañas, extraordinarias o imposibles. Cosas extrañas, extraordinarias o imposibles. Como le tocó a algunos personajes de la Biblia. Y como le ha tocado también a muchos cristianos o gente de fe que no son personajes bíblicos, como me tocaba a mí también hacer cosas extrañas al aplicar mi fe. Al aplicar mi fe me ha tocado hacer cosas bastante extrañas, extraordinarias o imposibles. Entonces, de eso vamos a hablar ahora. Hay demasiados ejemplos en la Biblia con respecto de personajes a quienes Dios les pidió hacer cosas extrañas o extraordinarias o imposibles o muy difíciles de hacer. Vamos a hacer algunos de estos ejemplos para tomar lección, para aprender algo de lo que a estas personas les tocó hacer. Por ejemplo, tenemos a un Noé a quien Dios le pidió construir un arca cuando nunca había llovido. Nunca había llovido. Para el tiempo de Noé dice la palabra de Dios que nunca había llovido, que para sembrar en la tierra había un vapor que salía, un vapor, seguramente ese vapor mantenía húmedo el terreno, para que el terreno fuera fértil, pero nunca había llovido. Dios le pide a Noé que haga un arca. Y no le da muchas explicaciones, porque cuando Dios le pide algo a uno, que haga uno algo, no le da muchas explicaciones. Uno tiene que obedecer, sin saber en realidad para qué le está pidiendo a Dios a uno que haga lo que le está pidiendo. Dios no da grandes explicaciones, Él solo quiere obediencia. ¿Crees en mí? ¿Confías en mí? ¿Crees que sabes lo que yo estoy haciendo? Va, solo haz lo que yo te diga nada más. Y te voy a llevar a hacer cosas grandes. Es lo que Dios le dice a uno, te voy a llevar a hacer cosas grandes, si estás dispuesto a hacer todo lo que yo te diga. Aunque no entendas lo que te estoy diciendo, o para qué es lo que te estoy pidiendo, que no lo entendas, solo hacerlo nada más. Hacerlo nada más. Tenemos a un Noé que tuvo que construir un arca y le llevó como 120 años construir el arca. Y tenemos también a muchos personajes bíblicos que le tocó hacer cosas bastante difíciles. Los vamos a ver ahorita, los vamos a estudiar ahorita, pero hay muchos personajes que no vamos a ver, a quienes Dios les pidió que hicieran cosas extrañas, extraordinarias o imposibles. Vamos a empezar con Mateo. Fíjense bien, Mateo 9 al 13. Este es el llamado a Mateo. Entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido es Mateo 9. Pasando Jesús de ahí, vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Vamos a leer un poquito más de esto, pero fíjense pues, ya desde el primer versículo uno se da cuenta que esto es algo realmente extraordinario.
Porque Mateo era un cobrador de impuestos. Aquí dice que estaba sentado al banco de los tributos. Estaba sentado, así como estoy en este escritorio, estaba en la calle, sentado al banco de los tributos públicos. O sea, tenía un escritorio, una mesita con su silla, recibiendo los impuestos del pueblo, porque era un cobrador de impuestos. Estos cobradores de impuestos generalmente eran personas bastante corruptas, que cobraban más de la cuenta, porque digamos, en ese momento el pueblo de Israel, como todo el mundo estaba, o como la mayor parte del mundo, estaba sometido al Imperio Romano. Estaban sometidos al Imperio Romano. El Imperio Romano tenía una cuota que cada persona tenía que cumplir con respecto al pago de impuestos, pero los publicanos, aquí se les llamaba los cobradores de impuestos, cobraban más de la cuenta para que les quedara algo a ellos, y de esa manera se hacían muy ricos. Se hacían muy ricos. Entonces, eso es lo que estaba haciendo Mateo cuando Jesús lo llamó. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Esto no es cualquier cosa, porque él dejó en ese momento su trabajo. Nunca volvió a ser cobrador de impuestos, porque a partir de ese momento en que el Señor le dijo: sígueme, él se levantó y lo dejó todo. Y de ahí en adelante se dedicó a servir al Señor. Dejó un trabajo sumamente lucrativo para seguir al Señor Jesucristo. Y eso es algo muy extraño, extraordinario e imposible de hacer. Para algunos. Para algunos es imposible de hacer. Porque digamos, quien quiere dejar un trabajo muy remunerativo, muy lucrativo, nadie quiere dejar un trabajo así. Todos quisieran un trabajo así. Pero aquí Mateo simplemente se levanta y lo deja todo. No hubo un gran conflicto de intereses en su corazón. No hubo una gran lucha. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No tuvo ni tiempo. Eso solo pasó enfrente de él y dice: sígueme. Y Mateo simplemente en ese momento dejó su trabajo, porque no pudo nunca volver a él, porque cuando se levantó a seguir al Señor Jesucristo, se convirtió en uno de sus principales discípulos y luego se convertiría en un apóstol. Entonces nunca tuvo la oportunidad de volver a trabajar como cobrador de impuestos. Entonces pues yo por eso quería citarles en primer lugar este ejemplo. Un gran ejemplo con respecto de cuando nos vemos confrontados por Dios a hacer cosas verdaderamente extraordinarias, extrañas y casi imposibles de hacer. Es algo muy difícil de hacer lo que Mateo hizo. Es algo muy difícil de hacer lo que Mateo hizo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, ya estando en la casa de Mateo, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea, Mateo tenía un montón de amigos publicanos y pecadores, otros cobradores de impuestos que eran sus amigos. Cuando Jesús lo llamó a él, pues Mateo lo siguió y puso a los pies de Jesucristo sus bienes materiales. Por eso lo llevó a su casa para darle de comer. Y también invitó a sus amigos para que lo conocieran. Y tuvieran la oportunidad también de conocer al Señor, el Salvador del mundo, en su casa. Entonces por eso dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido y se sentaron juntamente en la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, o sea, los fariseos eran los religiosos de aquel tiempo, los líderes religiosos de aquel tiempo. Los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, pues los publicanos eran pecadores, gente corrupta, gente que solo estaba, digamos, encadenada
a lo que era la codicia al dinero, también avaricia por cuestión de dinero. Personas que solo les interesaba una cosa, el dinero nada más. No les importaba hacer fraude en el cobro de los impuestos, no les importaba cobrar de más con la cuestión de impuestos. Le daban a Roma lo que les correspondía darles y se quedaban con lo demás. Entonces, eran personas bastante pecadoras. Pero por lo mismo el Señor dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Porque digamos, ¿quién tiene necesidad de perdón de pecados? Pues los más pecadores tienen más necesidad de perdón de pecados que los que son menos pecadores todavía. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues si aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces miramos, aquí en este pasaje vimos lo dramático que fue el llamado de Mateo. No podía ser fácil, pongámonos en la situación de él. No podía ser fácil esto. Tiene que dejar un trabajo muy lucrativo, muy remunerador, por seguir al Señor Jesucristo. Una persona a quien él ni siquiera conocía. Una persona que simplemente pasó enfrente de su escritorio, de su mesa, donde estaba cobrando tributos, y le dice, sígueme. Pero ni modo, él tenía un corazón recto para con Dios. Cuán recto era el corazón de Mateo, que sin dudarlo, en ese momento dejó su trabajo remunerador, muy lucrativo, muy remunerador, se levanta y lo deja para siempre. No solo lo deja para siempre, sino que todo lo que él tenía lo pone en los pies de Jesucristo, lo lleva a su casa y le da de comer. Porque cuando miramos en los evangelios, cuando en los evangelios se menciona y fuimos a la casa y estuvimos en la casa y comimos en la casa y salimos de la casa, se refiere a la casa de Mateo, porque Mateo tenía toda una mansión, una casa muy grande. Y siempre que en los evangelios, en los 4 evangelios se menciona la casa, solo se dice la casa. Si se dan cuenta, se van a dar cuenta, si leen con cuidado los 4 evangelios, cuando se dice la casa y fuimos a la casa, salimos de la casa, estuvimos en la casa, se refiere a la casa de Mateo. Esa era su casa, ese era su centro de operaciones, la casa de Mateo, porque era una casa grande. Él la puso a la disposición del Señor Jesucristo. Él puso todos sus bienes a la disposición del Señor Jesucristo. Tenía muchos bienes y se los entregó a él en su totalidad. Así fue. Vamos a ver otro personaje bíblico a quien Dios le manda hacer cosas o extrañas, o extraordinarias, o imposibles. Vamos a ver el llamado de Pablo en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Vamos a ver el llamado del apóstol Pablo, quien no siempre fue el apóstol Pablo. Desde cuando se empieza a mencionar a Pablo en el libro de los Hechos, no siempre se le llamó el apóstol Pablo. Cuando se le empezó a mencionar se le dice Saulo. Solamente así, Saulo nada más. No es el gran apóstol Pablo. Entonces, miramos aquí en Hechos 9 del 1 al 15. Leamos el llamamiento a Saulo. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Recordemos que Pablo era, en primer lugar, un fariseo. No solo un fariseo cualquiera, era un líder entre los fariseos. Era un gran fariseo, pues, un hombre muy estudiado, muy preparado en letras, un erudito que sabía varios idiomas, había estudiado mucho, había leído mucho. Era un fariseo, pero no era cualquier fariseo. Y no solamente se dedicaba a leer, él también era un hombre de acción. Cuando vio que surgió la iglesia, no estuvo de acuerdo porque era en contra de los intereses de la religión judía, en contra de los intereses de los judíos, y dijo, y Pablo dijo, o Saulo dijo, esto yo no lo voy a permitir, me voy a levantar y voy a ir a combatir a esas personas que están hablando cosas raras de la palabra de Dios, están tergiversando la palabra de Dios. Saulo, en su celo por la palabra de Dios, va a combatir a la iglesia, porque no conocía que esto venía de Dios. Entonces, Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino de la iglesia, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fíjate pues qué dramático el encuentro de Saulo con el Señor Jesucristo. Digamos, si uno le pasa una experiencia como esta, a una hora, en esta época en que ya la iglesia tiene más de 2000 años de existencia, si una persona viene diciendo que vio al Señor Jesucristo, que se le apareció una gran luz, y le habló, y le dijo que era Jesús, y le dijo lo que tenía que hacer, es muy difícil de creer. Porque para mí sería muy difícil de creer. Una persona viene y me dice: fíjate que me apareció el Señor. Jesucristo me apareció una gran luz y me dijo lo que yo tenía que hacer. Difícil de creer. Difícil de creer. Aún para mí, que me considero un hombre de fe. Porque me ha tocado hacer muchas cosas en el camino de mi fe. Cosas raras, extraordinarias y a veces algunas hasta imposibles. Pero las he hecho. Me considero un hombre de fe y aún así esto me parece extraordinario. Me parecería muy difícil de creer si una persona me dice que el Señor Jesucristo se le apareció en una gran luz y habló con respecto de cosas que tenía que hacer. Era difícil de creer. Entonces, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que no veía a nadie porque ya se había quedado ciego. Y abriendo los ojos no veía a nadie, o sea, no miraba nada. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. En ese momento que el Señor estaba hablando a Ananías, porque le fuera a hablar a Saulo estaba orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vamos a dejarlo ahí. Entonces fue el llamado a Pablo. Y el de último dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y a partir de ahí, a Pablo se le pide que haga todo tipo de cosas extrañas, extraordinarias y prácticamente imposibles. Pablo fue apedreado, fue azotado muchas veces, estuvo muchas veces en la cárcel. Estar en una cárcel de aquel tiempo era una cosa terrible. Porque, imagínense, una cárcel de aquel tiempo no creo que tuviera buenos baños, no creo que tuviera suficiente agua, no creo que tuviera suficiente ventilación. Eran lugares húmedos, completamente apestosos,
a orina, a heces fecales, completamente cundidos de pulgas, completamente cundidos de piojos, de todo tipo de plagas. Eran las cárceles de aquel tiempo, con ratones y ratas por todos lados. Eso es lo que era una cárcel de aquel tiempo. No era un hotel de 5 estrellas con su baño, sus lavamanos, su jaboncito, su toalla para secarse las manos después del baño. No había nada de eso. Era una cosa simplemente terrible, absolutamente terrible. Una cárcel de aquel tiempo. Vamos a pasar a otro personaje bíblico. Estamos examinando las cosas extrañas e prácticamente imposibles que les tocó hacer a estos grandes hombres de la fe. Grandes hombres de la fe. ¿Seremos nosotros grandes hombres de la fe? ¿Seremos nosotros, la iglesia actualmente de este año 2021, grandes hombres de la fe? ¿Somos grandes hombres de la fe? ¿Es cada cristiano un gran hombre de fe? No. La realidad es que no. La iglesia de este año 2021 es una iglesia cómoda, que no está dispuesta a hacer grandes sacrificios. Y mi tema el tema que he estudiado durante 20 años es el tema de las ofrendas. La iglesia ofrenda muy mal, ofrenda muy poco, ofrenda mal. También la instrucción acerca de las ofrendas es mala, es pobre, es equivocada, es errónea. O sea, no se tiene ningún conocimiento de cómo ofrendarle a Dios. No se tiene ningún conocimiento de cómo ofrendarle a Dios. No se tiene. Algunas cosas se hacen bien. Porque fue algo muy bueno que la iglesia del Señor Jesucristo aceptara lo que es el dar el diezmo. Aunque es algo del Antiguo Testamento. Y antes del Antiguo Testamento, fácil cosa era que no se aceptara. Pero afortunadamente, porque esa fue la voluntad de Dios, el diezmo, esta ofrenda del diezmo fue aceptada por la iglesia. Cuando no se habla del diezmo, no se da ninguna instrucción sobre el diezmo, no hay ninguna ordenanza acerca del diezmo, un mandamiento directo acerca del diezmo, el Nuevo Testamento, pues sí se ordena claramente en el Antiguo Testamento. A pesar de eso, que la iglesia en general, la mayor parte de la iglesia actual, desecha todo lo que es del Antiguo Testamento. Lo desechan. Porque esto ya no tiene ningún efecto en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos que observar solo el Nuevo Testamento, porque es el nuevo pacto. No. Es algo completamente equivocado. El nuevo pacto incluye también muchas de las leyes del Antiguo Testamento. O sea, el nuevo pacto con el Señor Jesucristo incluye toda la Biblia completa. Solo vamos a descartar del Antiguo Testamento las cosas que el Señor cumplió con su muerte en la cruz. No más ofrendas por el pecado, no más ofrendas por la culpa, no más ofrendas por expiación de pecados. Lo que Él cambió con su palabra también está cambiado, como lo he explicado en otros videos. Todo lo demás está vigente. Todas las demás leyes están vigentes y las leyes para aprender a ofrendar están únicamente en el Antiguo Testamento. Por eso es que la iglesia no se va a ofrendar porque ha desechado casi todo el Antiguo Testamento. Afortunadamente todo el diezmo se rescató. Y el diezmo es algo que está en el Antiguo Testamento únicamente, no está en el Nuevo Testamento. Aunque no es originario del Antiguo Testamento, sino que viene ya de antes de que se escribiera el Antiguo Testamento. Ya Abraham nos muestra que lo practicaba. Es algo que nos relata Moisés mismo en sus libros que escribió, como antes de que se escribiera una sola letra Moisés, de los 5 libros que escribió, él nos relata cómo Abraham, porque esto nos relata Moisés mismo en sus libros que escribió, como Abraham ya practicaba el diezmo. No solo Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas también practicaban el diezmo, porque en una parte se nos dice cómo, la descendencia de Leví ya pagó los diezmos a través de Leví. Por ser descendiente de Leví, había pagado diezmos a través de Leví. O sea que los hijos de Jacob también pagaban los diezmos. Eso queda claro. Pero el hecho es de que ya se me olvidó por qué estaba yo diciéndoles esto. Y la instrucción acerca de las ofrendas es muy pobre. Pero nosotros estamos tomando ejemplo de estos modelos con respecto a las cosas extrañas
que les tocó hacer muchos personajes de la Biblia. Entonces nosotros, la iglesia actual, especialmente los países libres, los países democráticos de Occidente, lo que tenemos es una iglesia cómoda. Una iglesia que no cumple ya con los mandamientos de Dios, con respecto de ofrendas, con respecto de muchas cosas. Y lo que está pasando es que, digamos, de generación en generación el evangelio se va diluyendo. El evangelio se va diluyendo, como lo podemos ver muy claramente en Europa. La cuna del protestantismo, la cuna de la reforma protestante, ya casi los tataranietos de los reformadores ya no son cristianos, ahora son ateos. Ya casi no hay cristianos en Europa. Hay una todavía entre la gente más anciana, se guarda una tradición cristiana, pero más que todo tiene que ver con usar la iglesia para casamientos, para bautizos, celebrar la Navidad, que ya la Navidad no tiene ningún sentido para ellos. Solo quedan unos pocos ancianos por ahí que todavía son legítimamente católicos, más que todo, porque, digamos, protestantes habrán algunos también, pero ya más que todo ancianos. Ya las nuevas generaciones ya no quieren saber nada del cristianismo, porque lo consideran una religión. El cristianismo no es una religión. No, el cristianismo no es una religión. Es una relación directa con Dios. Entonces estamos tomando ejemplo de estos personajes bíblicos que su vida, sus experiencias nos enriquecen a nosotros. Debemos tomar esos modelos para levantarnos de nuestros asientos, para poner por obra la palabra de Dios. Cuando un cristiano actual se decide a obedecer la palabra de Dios, va a recibir órdenes directamente de Dios y Dios lo va a mandar a hacer cosas extrañas. Nos vamos a ver a un cristiano de una iglesia conservadora que solo toda su vida se la pasaban a su cristianismo, ha sido nada más ir a la iglesia los domingos, servir de diácono en la iglesia. Pues él ha tenido el trabajo de a veces ir a ayudar a pintar la iglesia, limpiar las bancas, limpiar las ventanas, recoger la ofrenda, y ese ha sido todo su cristianismo, ha sido ese. Pero ahora se decide a levantarse y obedecer al Señor Jesucristo de una forma real, de una forma atrevida. Se ha decidido a poner en práctica su fe, y lo vamos a ver allá en la calle orando por los enfermos. Lo vamos a ver allá en la calle compartiendo sus bienes materiales con la gente necesitada. Lo vamos a ver allá en la calle hablando de la Biblia con otras personas. Lo vamos a ver tomando un avión yendo a Francia a predicarle el evangelio a todos esos ateos. Porque en Europa, más que todo, la gente se ha vuelto atea. El evangelio se fue diluyendo con el paso de los siglos, porque eso es lo que pasa cuando la iglesia se vuelve cómoda. Entonces ya no hay un trabajar dinámico, digamos, no hay una fe activa, no hay. Cuando la iglesia se vuelve cómoda. Vamos a seguir viendo, para que nos sirva de ejemplo, que nos sirva de reflexión y nos sirva de estímulo, las vidas de estos personajes bíblicos que en algún momento Dios los llamó, y ellos con un corazón recto dijeron: Señor. Ellos con un corazón recto siguieron el llamado del Señor, y Dios los llevó a hacer cosas extrañas, extraordinarias, imposibles, que transformaron sus vidas, los llevaron a otros niveles en lo espiritual. Llegando a otros niveles en lo espiritual, también Dios los llevó a otros niveles de prosperidad en lo espiritual, en lo material y en todos los aspectos de su vida. Sigamos con Abraham. Génesis 12, 1 al 6. Vamos a regresar hasta Génesis, el principio de la Biblia. Génesis 12, 1 al 6. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjese pues. Este es el llamado de Abraham. Qué difícil es, o qué difícil fue para Abraham
hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. A la tierra que te mostraré en el futuro. O sea, Abraham salió con su familia, salió de su comodidad, de su ciudad, de su casa, donde está toda su familia, toda su parentela, donde está su papá, su mamá, su abuelita, sus primos, sus tíos, sus tías, sus primas, sus sobrinos, sobrinas. Y salió de esa ciudad a un desierto, porque esos lugares eran lugares muy desérticos. Y sale y va a cruzar un desierto, sin saber a dónde va, porque el Señor no le dijo a dónde iba. Y el Señor no le dijo a dónde iba. Solo le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. A la tierra que te mostraré. En el futuro, te mostraré en el futuro. Pongámonos en los zapatos de Abraham. Lo difícil que es hacer esto. Pero en cierta forma es lo que se nos pide. Y sí han habido muchas personas en la iglesia que han tenido que hacer lo mismo que Abraham. Muchas personas que teniendo un trabajo cómodo, siendo gerentes de banco, siendo doctores, teniendo su propia clínica, abogados que tienen su propia oficina jurídica donde reciben, digamos, ejecutan su trabajo de abogados, reciben casos, reciben clientes que le piden que hagan ciertas cosas, incluso documentos notariales o que les lleven sus casos, sus demandas. Gente que teniendo familia y un trabajo seguro para mantener a su familia, Dios los ha llamado a ser pastores, a ser predicadores, a ser evangelistas, a tener un trabajo digamos, más, si no a ser pastores, por lo menos a tener un trabajo ya de más responsabilidad en la iglesia. Un trabajo en la iglesia, un ministerio en la iglesia que ya les demanda levantarse los domingos mucho más temprano, a las 5 de la mañana, para estar en la iglesia a las 6. Y empezar a servir todo el día en la iglesia o digamos también entre semana y tener a su cargo muchos servidores a quienes uno tiene bajo su responsabilidad, aunque no sea pastor, digamos, Dios lo puede mandar a uno a hacer cosas realmente extraordinarias. Yo he visto en mi iglesia, una iglesia de 15,000 miembros, 17,000 miembros, como personas, hombres, yo he visto hombres sirviendo en los parqueos de la iglesia, los parqueos grandísimos, hombres que llegan con su traje bien bonito, su traje, sus lentes oscuros, gente que tiene apariencia de gerente de banco, gente que tiene apariencia de millonarios. He visto yo en los parqueos de la iglesia, sirviendo en los parqueos de la iglesia. Y conmueve realmente a estas personas sirviendo en la iglesia. En los parqueos, gente que tiene muchísimo dinero, que tiene buena casa, un montón de carros y dinero, ahí sirviendo en la iglesia, en los parqueos, parqueando carros, ayudando a estacionar los vehículos. Entonces, Dios le puede pedir a uno que haga cosas, digamos, realmente extraordinarias. ¿Cuánta gente no ha dejado sus profesiones, sus trabajos, ha vendido su casa, sus cosas y se han ido a otro país a servir a Dios en otro país? Si no hubiera gente que estuviera dispuesta a hacer eso, no tendríamos una iglesia tan grande como la que tenemos. Y mientras más personas en el futuro hayan que estén dispuestas a sacrificar sus vidas por el Señor Jesucristo, tendremos cada vez una iglesia todavía más grande. Y es por eso que yo me siento motivado a hablar estas palabras y hacer este tipo de videos, para motivar a la gente a que esté dispuesta a hacer lo que hizo Mateo. Mateo y todos esos personajes bíblicos que hemos estado viendo, estuvieron dispuestos a levantarse de su comodidad, dejar un trabajo lucrativo para seguir al Señor Jesucristo y hacer lo que le pide que haga, porque a cada persona el Señor Jesucristo le va a pedir o le puede pedir algo diferente. Cada caso es diferente. Cada caso es diferente. ¿Qué le va a pedir el Señor Jesús? ¿Qué me va a pedir el Señor Jesucristo a mí? ¿Qué le va a pedir el Señor Jesucristo a usted? Pues no lo vamos a saber hasta que el Señor nos mire dispuestos a hacerlo. El Señor se los demuestra su voluntad a la gente que Él sabe
que está dispuesta a hacer lo que Él le pida. Yo estoy dispuesto a hacer lo que Él me pida. Bueno, eso ya lo estuve yo desde hace mucho tiempo, porque yo tengo 20 años de estudiar los principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Y estos principios bíblicos se basan en el ofrendar perfecto a Dios y dar ayuda a las personas necesitadas. Eso lo sé yo ahora, después de 20 años. Tuve que sacrificarme, estos 20 años me he sacrificado para saber estas cosas, ¿verdad? Entonces, si no me hubiera yo dedicado a esto por estos 20 años, pues no sabría nada. Como este tema de la prosperidad financiera, más que todo, digamos, este tema de la forma perfecta de ofrendar es un tema completamente desconocido. La iglesia en este momento está perdida con respecto a ofrendar a Dios, de cómo ofrendar a Dios, y ofrendar a Dios perfectamente le cambia la vida a uno. Le cambia la vida a uno. Esa es la verdad. Mientras mejor se ofrenda a Dios, más rápido crece uno en lo espiritual. Eso lo sé por experiencia. Si vamos con lo de Abraham, Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y le da grandes promesas Dios a Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer. En ese tiempo se llamaba Abram, no Abraham, después Dios le cambió el nombre. Tomó pues Abram a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Entonces, lo que estamos analizando aquí es lo difícil que es obedecer a Dios. Dejar tu comodidad, dejar tu vida, dejar tu casa, todas tus posesiones, no solo tu casa y todas tus posesiones, tus bienes materiales, sino dejar también a tu familia, a tu parentela, a tus amigos. Eso es difícil. Pero todos estos personajes bíblicos tuvieron que hacer grandes sacrificios para obedecer a Dios. Cuando uno lo hace y hace lo que Dios le dice, es cuando uno sube a otro nivel en lo espiritual, y subiendo a otro nivel en lo espiritual, uno sube a otro nivel en prosperidad espiritual y prosperidad material. Así es como funciona. Vamos a ver ahora lo que es Moisés, Éxodo 3, 1 al 14. Aquí vamos a ver el llamamiento que hizo Dios a la persona de Moisés. Fíjense pues. Vamos a ver entonces Éxodo capítulo 3, del 1 al 14. Entonces, apacentando a Moisés las ovejas de Jetro su suegro. Aquí Moisés ya se había ido a vivir fuera de Egipto porque él se había metido en un problema, que mató a una persona por defender a un israelita, mató a un egipcio. Los egipcios lo estaban buscando para matar. Él tuvo que huir. Se fue a otra tierra, a la tierra de Canaán precisamente, y conoce a un hombre llamado Jetro y a sus hijas, se casa con una de las hijas y hace su vida allí. Aquí lo encontramos ya trabajando para su suegro, apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo:
Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido. O sea, Moisés estaba en la presencia misma de Dios. Dios estaba frente a frente con Moisés, hablando con él. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Entonces, fíjense pues, este fue el llamado de Dios a Moisés. En primer lugar, se le aparece de una forma extraordinaria. Entonces Moisés tenía que pensar, decidir si había tenido una visión o una pesadilla porque comió mucho, o simplemente estaba enfermo y estaba viendo cosas raras, porque la cosa fue muy extraordinaria. Moisés mira una zarza que está ardiendo y que no se consume. Luego se acerca, Dios le habla y le dice que regrese a Egipto. Le dice que regrese a Egipto, un lugar donde lo quieren matar porque lo están buscando, la policía lo está buscando, el FBI lo está buscando, está entre los más buscados de Egipto. Y Dios le pide que regrese precisamente ahí. Y no solo, ¿y para qué quiere que regrese? Para que vaya a hablar con Faraón. Precisamente el hombre que más ganas tiene de matarlo. De todas maneras, Faraón es un hombre muy importante y él se siente muy insignificante como para ir a hablar con Faraón. Faraón en ese tiempo era, digamos, un hombre demasiado importante en todo el mundo, porque en ese momento Egipto era un imperio. Era una nación muy poderosa, que se enseñoreaba sobre los demás pueblos. Difícilmente se hubiera encontrado en aquel tiempo una nación más poderosa que Egipto. Entonces él mira las cosas bastante difíciles. Él mira como que no es congruente que Dios le está pidiendo que vaya a hacer lo que les está pidiendo que haga. Le está pidiendo que vaya a hablar con Faraón para que libere al pueblo de Israel, lo cual es poco probable. Muy poco probable es que a mí me dejen hablar con Faraón, y menos probable es que él acepte mis demandas con respecto de que deje en libertad al pueblo de Israel. Bueno, fíjense lo difícil que esto fue. Pero lo hizo. Porque él creyó que realmente Dios estaba con él. Porque uno no puede, digamos, aventurarse a hacer cosas grandes y magníficas a menos de que realmente crea que Dios está con uno. Entonces, lo que le tocó vivir a Moisés fue algo muy difícil, pero él obedeció. Y Dios lo usó
a través de grandes milagros y proezas. Dios lo llevó a hacer grandes milagros y proezas en Egipto, luego en el desierto. Total de que Moisés sí logró sacar al pueblo de Israel y librarlo de la esclavitud de Egipto. Qué cosa tan grande de verdad. Miremos lo que le tocó vivir a Eliseo. Miremos el llamamiento de Eliseo, el profeta Eliseo. Esto ya, aquí ya nos vamos directo a el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Este es el llamamiento a Eliseo, porque también le tocó hacer algo extraordinario cuando Dios lo llama. Entonces vamos a leer desde el primer libro de Reyes, capítulo 19, del 15 al 21. 15 al 21, aquí le habla Dios a Elías, al profeta Elías, porque a través del profeta Elías fue que Dios llamó a Eliseo. Y le dijo Jehová a Elías: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Le dice a Elías que vaya a llamar a Eliseo para que sea profeta en lugar de él. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Entonces, este fue el llamado de Dios a Eliseo. Eliseo tuvo que pasar por la misma experiencia de Mateo, dejando un trabajo remunerador, porque dice que Elías lo encontró trabajando. Dice: partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. O sea, si estaba trabajando con 12 yuntas de bueyes, quiere decir que el terreno era muy grande. Eso es el terreno de su familia, el terreno de su papá. Significa que era una familia pudiente, una familia rica. Él estaba trabajando para su papá, por los intereses de su familia. Partiendo él de ahí, halló Eliseo, que hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él el manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, pues, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Cuando dice que fue tras Elías y le servía, lo que quiere decir aquí es de que pasó de trabajar para su papá, trabajando por su propia herencia, por los intereses de su propia familia, por la riqueza de su propia familia, siendo hijo de un hombre rico, pasó de ser el hijo de un hombre rico, pasó a ser el sirviente de Elías. Pasó a ser el servidor de Elías, y era Eliseo el que le calentaba la comida a Elías, era Eliseo el que le preparaba el baño a Elías, era Eliseo el que le lavaba la ropa a Elías, era Eliseo el que iba a comprar al mercado para cocinarle a Elías. De eso es de lo que estamos hablando aquí. Difícil de hacer. Pero
no tenemos tiempo para los detalles, o para leer más acerca de Eliseo, pero aquí en el primer libro de los Reyes nos relata cómo, después de servirle muchos años a Elías, Eliseo se queda con la unción de Elías. Una muy fuerte unción del Espíritu Santo, con gran poder del Espíritu Santo, pero Elías se quedó con el doble de la unción. Eliseo se quedó con el doble de la unción de Elías. Entonces, es algo que realmente valía la pena. En el segundo libro de los Reyes se nos relata 14 milagros, grandes proezas que Eliseo hizo. Cuando en el primer libro de los Reyes se nos cuenta únicamente de 7 milagros portentosos de Elías. O sea que Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Elías fue mentor de Eliseo. Pero Eliseo se quedó con el doble de la unción de Elías. Hizo el doble de milagros que él. Tenía mucho más poder del Espíritu Santo que Elías, su mentor. Es muy apasionante conocer la historia de Eliseo. Pero tuvo que tomar la decisión de salir de su comodidad. Tuvo que tomar la decisión de dejar de ser el hijo de papi. El hijo consentido de papi. Que digamos el papá de Eliseo era un hombre rico, que seguramente le concedía todos sus deseos. El carro del año, el teléfono más actualizado, la mejor ropa, los mejores zapatos, los mejores tenis, la mejor motocicleta, la tenía Eliseo, pero dejó todo eso. Podría calentarle la comida a Elías, podría lavarle la ropa a Elías, ir a lavarle los calcetines a Elías, lustrarle los zapatos a Elías. Porque sirviendo a Elías era la única forma que se quedara con la unción de Elías. Y logró obtener el doble de la unción de Elías. Entonces, pero tuvo que pasar por la decisión, dejar una vida cómoda para servirle a Elías, con tal de, sirviéndole a Elías, estaba sirviendo a Dios, y tenía la opción de quedarse con el trabajo de Elías, con el puesto de Elías, porque después de que Elías fue llevado al cielo por Dios, sin morir, Elías fue llevado al cielo por Dios sin morir. Fue el primero de las personas o fue el segundo más bien dicho, después de Enoch, que experimentó lo que fue el arrebatamiento de la iglesia. Porque estos hombres de fe, prácticamente, aunque no hubiera venido el Señor Jesucristo todavía, fueron parte de la iglesia por su fe, porque lo que nos hace parte de la iglesia es la fe en la palabra de Dios. Entonces, Eliseo se queda con el trabajo, y se queda como profeta en lugar de Elías. Después hace un montón de proezas y milagros en lo que era el trabajo que le tocaba hacer a Elías, pero lo hace Eliseo porque se quedó con su puesto. Se quedó como profeta en lugar de Elías, con el doble de poder de Elías. Pero tuvo que tomar la decisión difícil de dejarlo sus comodidades y la situación privilegiada que tenía para convertirse en un siervo, un sirviente. Que en realidad eso es en lo que nos convertimos todos cuando recibimos un llamado del Señor y tenemos que dejar toda nuestra vida, todas nuestras cosas y nuestra familia con tal de servir al Señor. En Hebreos 11, para terminar, vemos también lo que muchos dicen el salón de la fama de la fe. El salón de la fama de hombres de fe. Vemos aquí en Hebreos 1, vamos a leer un poquito ya para terminar, una lista de personas que fueron, digamos, hombres de fe, que también les tocó experimentar lo que era recibir el difícil llamado del Señor para hacer cosas extrañas, extraordinarias o imposibles. También les tocó hacer lo mismo que los personajes bíblicos que ya vimos. Leemos un poquito de Hebreos 11, que es donde dicen algunos que es el salón de la fama de los héroes de la fe. Vamos a leer Hebreos 11, 1 al 22 y después vamos a leer Hebreos 11, 29 al 49. Rápidamente. 1 al 22 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus obras, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vamos a seguir con, 1 al 22. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin saber haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lo lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Vamos a seguir con el 29 al 49. Hebreos 11, 29 al 49. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, se refiere al pueblo de Israel. Vamos a leer un poquito antes. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí terminamos. La idea de este video y todo lo que les he hablado es que nosotros, la iglesia actual, nos levantemos. Escuchamos el llamado de Dios, nos levantemos de nuestra comodidad y hagamos la voluntad de Dios. Y el Señor le va a mostrar su voluntad a cada persona que esté dispuesta a hacerla. A cualquier persona que esté dispuesta a dejarlo todo, todos sus bienes materiales, su casa, su dinero, sus riquezas, un trabajo lucrativo, su profesión, su familia, sus seres queridos, sus amigos, levantarse e irse a hacer lo que el Señor le pida, a donde el Señor, y que vaya a donde el Señor le pida que vaya. Que Dios lo bendiga.